Rosario Robles a punto de hundir a Peña y al PRI. Formaliza su decisión de revelar la estafa maestra. Los representantes legales de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social, Sedesol, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, dieron el primer paso para la negociación de beneficios legales que le permitan recuperar su libertad, además de formalizar su petición de concluir su juicio de manera anticipada, por lo que hace al cargo de ejercicio indebido del servicio público y colaborar en la investigación de la estafa maestra, a fin de que ya no se le promuevan nuevos juicios. La exfuncionaria enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y haber provocado con sus omisiones un daño al erario federal por más de 5,000 millones de pesos. Por ese motivo está encarcelada desde hace 1 año y 4 meses. Este viernes, la defensa de Robles presentó de manera formal ante la Fiscalía General de la República, FGR, el escrito en el cual menciona estar dispuesta a declararse culpable de la acusación en su contra y que finalice de manera anticipada el proceso que enfrenta, así como solicitar que se considere la posibilidad de obtener beneficios jurídicos al aportar datos que lleven a identificar y sancionar a todos los participantes en la llamada estafa maestra. De acuerdo con funcionarios federales, la petición debe ser respondida por la Fiscalía General de la República y a más tardar el martes o miércoles de la semana próxima, ya que es cuando vencerá el plazo otorgado por el juez Gánter Alejandro Villar para que le informen que tanto la Fiscalía como Robles Berlanga han iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo en cuanto a un procedimiento abreviado y conceder una pena menor o acoger a la exfuncionaria a un criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador de la institución ministerial. La defensa legal de la exfuncionaria formalizó su petición desde el miércoles al terminar la audiencia intermedia en el caso que la Fiscalía General de la República, FGR, mantiene por ejercicio indebido del servicio público. Al recibir la petición, autoridades de la FGR tendrán que visitar el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México, para entrevistarse con Robles Berlanga. El miércoles pasado, la FGR aceptó negociar con Rosario Robles para no acusarla formalmente, ya sea por un criterio de oportunidad o por la figura de procedimiento abreviado. Ese día, el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos solicitó a la FGR que estableciera un acercamiento directamente entre Rosario Robles y los fiscales, sin la intervención de terceras personas. Dentro de 5 días, los fiscales deben informar al juez cuándo acudirán a ver a la exfuncionaria al Centro Femenil de Reinserción Social, en donde se encuentra privada de la libertad para iniciar con dichas negociaciones. La nueva fecha de audiencia fijada por el juzgado es el 26 de febrero a las 10 horas. Si la FGR acepta continuar con el proceso contra Rosario Robles a través de la figura de procedimiento abreviado, la exfuncionaria tendría que admitir su responsabilidad en los delitos imputados para que la FGR solicite a un juez reducir la sentencia. El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva por el ejercicio indebido de la función pública cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública SFP la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González,
empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México.
1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.